Bienvenidos a HSE con Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. En este video vamos a ver las responsabilidades que nos implica el coronavirus COVID-19 en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es un video que está hecho especialmente para los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo y también para todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo. Muchos hablaba del coronavirus, del lavado de manos, de todas las medidas que podemos tener para prevenir el contagio, pero poco del tema de cómo implementarlo en la empresa, ¿cierto? Y específicamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como es conocido, ha salido un montón de legislación que no tenemos ni tiempo de digerir, pero el 24 de febrero en la circular 017 de 2020, que incluso ustedes la encuentran dentro del compendio de toda la legislación que ha sacado el gobierno en la página de regiones, entonces ustedes ahí van a encontrar Ministerio de Trabajo y dentro del Ministerio de Trabajo la primera que aparece es la circular 017 porque da unos lineamientos específicos para los empleadores, para todas las empresas, cómo prevenir y controlar el COVID-19 dentro de los ambientes de trabajo. Y específicamente nos da incluso el lineamiento para que lo ajustemos, lo alineemos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y dice que según el decreto 1072 de 2015 en el artículo 22468 ahí en las obligaciones del empleador en numeral 5 pues está la obligación de mantenernos actualizados legalmente y obviamente frente a toda esta normatividad tenemos que ajustarnos. Lo primero que es importante decir acá es que nosotros, además de esta obligación legal que ya se nos vino, estamos en pleno aislamiento preventivo obligatorio y por lo cual también ha sido muy difícil generar este video y estas informaciones que hubiera querido que se hubiera podido sacar antes, pero bueno, dentro de este marco que estamos, es importante decir que también en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está el procedimiento de gestión del cambio, el cual es obligatorio y el cual dice que el sistema se debe adecuar a los cambios externos, cambios internos y cambios externos. Obviamente el coronavirus COVID-19 es un cambio externo al cual tenemos que enfrentarnos y tenemos que mirar cómo lo vamos a desarrollar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dicho esto, desde HSE con Nueva Visión entendemos que muchas de las personas que nos están viendo seguramente no tienen toda la experiencia del mundo en generar este procedimiento de gestión del cambio, en manejar este tipo de medidas que son a nivel biológico, y queremos compartirles lo que ya hemos realizado. Entonces abajo de este video van a encontrar el link donde van a poder descargar el formato de gestión del cambio diligenciado que ya lo hemos realizado nosotros respecto al coronavirus. Obviamente tendrán que adaptarlo para sus empresas, tendrán que ajustar, pero ya es como un punto de referencia para poder hacer este tema de gestión del cambio. Dicho esto, para la gestión del cambio lo primero que hay que abordar frente al coronavirus es como la jerarquía de controles. Lo primero es eliminar esa fuente. Nosotros, ¿cómo la podemos eliminar? Se ha hecho hasta el cansancio: quédate en tu casa, aislarnos, evitarlo, ¿cierto? Evitar el contacto con otros. Entonces esas serán las primeras soluciones que tendremos que mirar con gerencia y decirle, bueno, ¿cómo evitamos el contagio? Obviamente ya el decreto 457 de 2020 nos dice que desde el martes pasado, el 24 de marzo, hasta el 13 de abril vamos a estar en el, primer aislamiento preventivo obligatorio. Entonces, obligados pues, todas las actividades económicas, excepto 34 exclusiones, vamos a tener que mirar qué hacemos para seguir dándole continuidad al negocio, pero ya nos obligaron a hacer ese aislamiento. Entonces ahí se está evitando el contagio de los trabajadores.
y tendremos es que mirar qué alternativas como vacaciones que les corresponda o adelantarlas, qué alternativas podemos mirar con los trabajadores de trabajo en casa, ¿cierto? Los que ya de pronto venían en teletrabajo, mirar qué cosas de mutuo acuerdo podemos llegar a hacer para evitar que se haya un despido o que se hagan despidos masivos de las empresas. Pero ese es otro tema jurídico en el que no vamos a entrar. Lo importante acá es si nosotros estamos dentro de las empresas que deben continuar trabajando dentro de esas 34 actividades, primero también revisemos ese primer control de eliminación. Las personas que sean indispensables para la operación, que continúen. Las personas que no sean indispensables, miremos si hacen trabajo en casa. Las personas que pueden estar intermitentes en un sitio, en el centro de trabajo y el resto hacerlo en la casa, pues hacerlo así, o sea, tener esa primera medida de control. Dicho esto, vamos a mirar entonces dos escenarios. Un escenario es el escenario donde la empresa tiene que continuar sus actividades laborales dentro del centro de trabajo, dentro de sus instalaciones. Y el otro escenario es que estamos en un trabajo en casa, deben continuar haciendo el trabajo en casa y continuar la operación, pero cada uno desde su casa. ¿Esto qué implica para el sistema de gestión? Entonces, la idea es que podamos ver tanto para a nivel documental qué nos implica, también qué nos implica en la cotidianidad de la empresa. Miremos el primer escenario. Lo primero que debemos nosotros pues cambiar es, ojalá, y esto implicará recursos económicos, y todos los ejemplos que yo les voy a dar acá no es que ahora los tienen que hacer al pie de la letra, sino que son controles, sugerencias, ideas que se implementan en ciertas empresas que de pronto tienen una capacidad económica mayor o mejor que la de ustedes, pero que nos dan una referencia para saber qué podemos hacer. Lo primero es revisar el tema de transporte o de llegada a la empresa. Entonces, en la medida que nosotros podamos tener un transporte exclusivo donde no tengamos contacto con personas a las que no podemos controlar, pues será lo ideal. Esto implica un tema económico importante. Posteriormente, cambiar el protocolo de ingreso a la empresa, es decir, ojalá pudiéramos tener unos espacios para desinfección de los zapatos, es decir, hay unos sitios, sobre todo muy conocidos en las empresas de alimentos, donde hay un área de desinfección de zapatos, donde hay desinfectante, unas cubetas con desinfectante, y uno acá simplemente mete los zapatos y ya salen pues desinfectados. Lo otro es ahí hacer el lavado de manos y ojalá también aspersión de alcohol o algún desinfectante para la ropa que traen los trabajadores, o sea, como viene. Posteriormente a eso, pues realizar un tema de control de temperatura. Hay termómetros digitales que nos permiten ese control de temperatura muy fácil, muy rápido, y que nos van a dar ya un dato, no una percepción del trabajador, si realmente está bien de salud. Lo mismo ahí también tendremos que hacerle encuestas a los trabajadores diariamente, ojalá, y en la medida que la operación lo permita, sobre los síntomas que presentan, es decir, usted ha presentado tos, ha presentado fiebre, la encuesta que nos tiene modelo la Secretaría de Salud, para que nosotros la podamos hacer, o una adaptación de eso, y ojalá eso lo podamos incluir dentro del análisis de trabajo seguro, dentro del permiso de trabajo de cada instalación, para garantizar que nosotros le preguntamos a la persona que estaba bien y no nos dijo ningún síntoma. Obviamente, si la persona ahí manifiesta algún síntoma, el protocolo es simplemente llamar a la línea 123, decirle, mire, esta persona está presentando síntomas de gripa, seguramente lo primero que hay que hacer es mandarla a su casa, que esté en aislamiento, y si los síntomas evolucionan, digamos que ya es un manejo que le hará su EPS y pues las entidades que están encargadas de la vigilancia del COVID-19, ¿cierto?
Pero nosotros desde la parte del empleador tenemos que vigilar que ningún trabajador pues tenga esa sintomatología o que manifieste y nosotros simplemente lo ignoremos, ¿cierto? Posteriormente a esto viene el tema de, listo, ahora sí vamos a utilizar nuestros elementos de protección personal. Si las actividades que desarrollan no le implicaban el uso de tapabocas, no le implicaban el uso de guantes, no le implicaban el uso de cofia, e incluso no le implicaban el uso de uniforme o bata o dotación, pues hay que revisar esto. Entre menos partes de la piel estén expuestas, pues mejor, entonces habrá que realizar las adaptaciones correspondientes. Si hay personal administrativo, a ellos también debemos dotarlos de tapabocas, guantes de látex, cofia, bata blanca, ¿sí? Acá de pronto hay muchas personas que dirán, bueno, pero es que se nos ha dicho que el tapabocas es especialmente si hay síntomas de gripa o si la persona es sospechosa, digámoslo así. Pero acá es como una medida de prevención y eso es un tema personal y es la práctica que he visto en todas las empresas en las que puedo tener acceso mediante amigos, que estamos compartiendo el ambiente laboral por más de 8 horas, ¿cierto? O bueno, hasta 8 horas. Y es importante tener todas las medidas que prevengan ese contacto con los otros. No más que la persona hable, ya nos han explicado en 20.000 videos, botamos goticas de saliva y por ahí también nos podemos estar contagiando porque hay personas que son asintomáticas, etcétera, etcétera. Entonces es mejor tener esta precaución y esta medida de prevención. Obviamente hay que revisar cómo obtenemos esos inventarios de jabón, de alcohol, de desinfectante, de hipoclorito de sodio, de guantes, de tapabocas, de cofia, ¿cierto? Porque van a garantizar que podamos trabajar con estas medidas de seguridad. Lo otro que tendrá que cambiar en nuestras organizaciones son las rutinas de limpieza y desinfección. Para esto es muy importante pues las personas que están dedicadas a esta labor y que se vuelvan aliadas y que por favor también dejen evidencia de esas rutinas de limpieza. Se tendrá que hacer mayor énfasis en las zonas de común uso, es decir, baños, comedores, cafeterías, escaleras comunes, pasamanos, puertas, manijas de puertas, ascensores, todo esto que sea de uso común, hacer mayor énfasis, tener una rutina de limpieza que ojalá sea 3 veces al día o 2 veces en el día, limpiar las áreas de trabajo por lo menos una vez al día, es decir, intensificar esas rutinas de trabajo y dejar claramente evidencia de que se hizo esa desinfección con el personal de aseo. Otra de las actividades que podemos hacer como complementaria a esta es darle a cada persona como un kit de desinfección para que esté realizando como refuerzo de limpieza en su zona de trabajo, en su área de trabajo, en su escritorio especialmente. ¿Esto qué es? Es un alcohol y es unas toallas de papel para que ellos refuercen esa limpieza en su área de trabajo. En empresas también se está haciendo una alarma donde ellos ya saben que suena la alarma y van todos, bueno, no van todos, pero me imagino que en algunos turnos o por algunas áreas a realizar el lavado de manos para reforzar eso. De entre las medidas también está, sobre todo cuando el personal es masivo que ingresa a planta o a las áreas de producción, pues flexibilizar los horarios en la medida que la línea de producción lo permita hacer para que no todos ingresen al mismo tiempo, ¿cierto? No haya conglomeración de personas. En todo caso, si la hay, se deberá garantizar que por lo menos tengamos 1 metro o ojalá 1,5 metros, 2 de distancia entre persona y persona. Entonces esto va a ayudar a que pues evite el contagio o el contacto con las personas. Esto aplica en los comedores,
en las áreas de cafetería, donde ya nos vamos a poder todos sentar al lado, sino vamos a dejar un puesto vacío, un puesto ocupado, un puesto vacío, un puesto ocupado. De pronto podemos restringir el número de personas por mesa. Hay que tomar alguna medida que las personas identifiquen qué está bien y qué está mal respecto a interactuar con las otras personas, y ojalá también en las líneas de producción nosotros podamos definir algunos espacios donde se sabe que acá debe estar tal persona y no haya esa unión de personas, que es lo que se quiere evitar. También me han contado en algunas empresas a las que tengo acceso que se están utilizando nebulizadores con diferentes desinfectantes, que además los están cambiando cada 2 semanas porque los virus se vuelven como resistentes a ciertos desinfectantes. Entonces pueden tener amonio, alcoholes y otros desinfectantes, que eso también hace pues que todo el ambiente pues esté sin virus. Entonces eso también pueden revisar esa medida. Hay otras medidas que también me parecieron interesantes, como por ejemplo quitamos el sistema de ingreso con huella y ahora lo hacen con reconocimiento facial para no tener contacto con la persona, el aparato contacto con la persona. ¿Qué más les puedo contar de las medidas que se están tomando en planta? Por ejemplo, también que no se les permite que realicen el lavado de ropa en sus casas, o de la dotación en sus casas, sino que se contrata a una lavandería industrial especializada en ese tipo de temas, que generalmente la utiliza la industria de hospitales y otras industrias de alimentos. Entonces eso también es una medida. Cambiarles varias veces los tapabocas durante el día. También, por ejemplo, se pueden adaptar duchas en los centros de trabajo, utilizar siempre los mismos zapatos, ingresar a su casa con el mismo protocolo de seguridad, es decir, quitarse los zapatos, quitarse la ropa de una vez a la lavadora, y ahí enseguida lavarse las manos y de una vez para bañarse. Entonces, todas esas medidas pueden parecer un poquito extremas, pero es que el virus es altamente contagioso y la idea es permitir la continuidad del negocio, y no queremos personas enfermas dentro de nuestras instalaciones, porque pues ya vimos cómo es ese tema exponencial de contagio y es algo que no es viable para la vida y para la producción de la empresa. Frente a las acciones del sistema de gestión que nosotros tenemos que mirar, básicamente a nivel documental, ojalá dejemos evidencia de cada una de estas cosas que les he dicho, dejar registro fotográfico, ojalá formatos, en la medida de lo posible que operativicen, no que sea un tema para que se acumulen las personas, sino que también pensemos en ese diligenciamiento del formato, se facilite, y pues entre menos contacto haya, mejor. Dicho esto, bueno, miremos entonces en el sistema de gestión. Lo primero que tendremos que ver afectado es nuestro plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, donde evidentemente hay actividades que tendremos que aplazar. Por ejemplo, el diagnóstico de riesgo psicosocial, donde me implica reunión de personas, todo lo que son capacitaciones presenciales o con reunión de personas. Tendrán que mirar otra alternativa, como por ejemplo virtuales, o simplemente aplazar estos temas, y más bien reforzar, que si no lo dice la circular 017 de 2020, es que debemos reforzar todas las medidas de prevención para el COVID-19, y obviamente lo hemos hecho. Entonces la idea es más bien utilizar estos espacios que hay en la organización para difundir esas medidas de seguridad a través de carteles, a través de una charla, pero teniendo en cuenta evitar la unión de las personas. Entonces, en la medida que sea posible, hacer charla 1 a 1 o irlos trayendo de a grupos que estén separados por lo menos de 1 metro. Eso va a ser importante.
También dentro del plan de trabajo, actividades que me implican que ingresen terceros en mi organización, por ejemplo, las mediciones ambientales, higiénicas, de iluminación, ruido, químicos. Eso es para aplazarlo, porque en este momento, entre menos gente entre en contacto con el ambiente de mi empresa, pues mejor, ¿cierto? Y además que no puedo vigilar las condiciones en las que viene lo que me traiga el virus a la organización y a mis empleados que están sanos, o viceversa, que yo lo contamine a él. Entonces, mejor evitar y postergar esas actividades con terceros, auditorías internas, no sé, mantenimientos que no requieren, pues digamos que son de manera preventiva y que no implican un tema crítico en la empresa, pues tratar de postergarlos por este periodo de tiempo en el que estamos enfrentando el COVID-19. Otro de los temas que cambiarán en el sistema de gestión es el tema de los comités. Evitemos pues entonces que el comité se reúna cercanamente, sino como en una sala de juntas, una silla vacía, una silla ocupada, vacía, ocupada. Se pueden reunir y en la medida de lo posible que las medidas estén enfocadas en la atención, la prevención del COVID-19 y digamos, sí es importante que si las personas que tienen este comité o pertenecen al comité, pues evidentemente están en trabajo en casa, simplemente pues las hacemos virtuales y dejamos toda la evidencia que le hicimos virtual, y posteriormente se firmará el acta y dejamos el acta ya realizada, pero se realizará posterior firma. Bueno, dentro de la circular 017 hay unos lineamientos específicos que nos van a modificar el tema de emergencias a nuestra organización, y dice que nosotros tenemos que incluir dentro de la guía de contactos de emergencia, bueno, incluir los teléfonos de las secretarías distritales, municipales de salud para la atención de pues, la notificación de estos casos sospechosos. Entonces hay que incluirlo dentro de nuestro plan de emergencias, dentro de nuestra guía de atención de emergencias, hay que incluirlo. Hay que también nosotros tener un protocolo para la notificación de estos casos sospechosos. Entonces hay que construir ese protocolo y poder nosotros guiar a los trabajadores, mire, qué hacer en caso de si tiene síntomas, qué debe hacer, de notificarle a su jefe inmediato, enseguida notificamos a la línea definida por la secretaría y vamos a hacer aislamiento. O sea, ese protocolo debe definirse. Y ya miramos un poquito ese tema cuando sea teletrabajo, pero digamos dentro de este primer marco. Actualizar la matriz de peligros, incluyendo este nuevo COVID-19, porque es un virus que ya vimos en China, se calmaron los casos, ya parecía que bajaba la curva y nuevamente están ingresando personas al país, entonces nuevamente se han presentado casos. Entonces es un tema que nos toca incluirlo en la matriz de peligros y los controles asociados, que ya de pronto no tengamos tanta rigurosidad como ahorita en este momento que estamos enfrentando el pico del virus, será otra cosa, pero es un virus que va a quedarse en la matriz de peligros, así como se quedó el H1N1, que fue personalmente con la primera cosa que yo enfrenté también a nivel de virus, a nivel empresarial. Estoy hablando del año 2009, entonces debemos incluir en la matriz de peligros. También debemos incluir en la matriz legal toda la actualización de requisitos legales que están saliendo y que han venido saliendo, especialmente circular 017, circular 021 del Ministerio de Trabajo, ambas, y el decreto 457 como pues mínimo, pero cada uno en su sector tendrá que revisar. Para eso está la página de regiones. Y ya finalizando toda esta gestión en seguridad y salud en el trabajo, si tenemos exámenes médicos periódicos, deberían ser aplazados, postergarlos en el tiempo, porque ahí vamos a tener contacto de las IPS, o sea, los médicos de las IPS, vamos a tener exposición con otras personas, y es una actividad que
podemos postergarla por la situación de emergencia en la que estamos. Lo mismo inducciones, reinducciones y lo que hablábamos de capacitaciones. Entonces hay que aplazarlos, no eliminarlos del plan de trabajo, pero sí es unas actividades que nos van a implicar contacto y que debemos evitar. Ahora bien, para las actividades, para el segundo escenario, que era trabajo en casa. En trabajo en casa, pues la situación cambia y tenemos nosotros que desde Seguridad y Salud en el Trabajo también dar herramientas para prevenir el COVID-19 y sobre todo también para garantizar que ese espacio de trabajo en casa sea seguro y saludable. Entonces acá la recomendación es crear un lineamiento para el trabajo seguro en casa. Es decir, donde nosotros le podamos decir al trabajador, mire, estas son las condiciones mínimas de su puesto de trabajo en casa, estas son las condiciones de iluminación, de ruido, de ergonomía, psicosociales que debe tener en su casa. Para eso también les vamos a compartir un compendio de las mejores prácticas o los mejores lineamientos que hemos encontrado de las diferentes ARLs para que ustedes tengan este punto de referencia y lo puedan adaptar y lo puedan enviar a sus respectivos trabajadores. Lo mismo, consideramos que se debe hacer un formato de autorreporte de condiciones de trabajo y de emergencias en la casa. Esto con el fin de que las personas por lo menos reflexionen sobre su sitio de trabajo. No les vamos a reemplazar la silla que tienen con una silla que les llevemos a la casa, no, eso no va a pasar. Pero es importante que la persona reflexione que no puede estar en su cama, en su sofá, pues, trabajando desde la casa, no puede ser. Entonces es como también invitar a que entre las condiciones que tenemos dentro de esta emergencia se haga de la mejor manera posible. Y ahí en este formato que también les vamos a compartir en el link de este video va a estar también un apartado dentro del formato donde dice, bueno, en el tema de emergencias, ¿cuál es su nuevo punto de encuentro? Usted se encuentra con alguien dentro de su vivienda que le pueda prestar auxilio, que por favor regálenos el número donde nosotros podemos llamar para saber en caso de emergencia, pues tener contacto con alguien. Nosotros preguntarles, oiga, ustedes saben dentro de su propiedad horizontal o dentro de su casa tienen elementos de emergencia como extintores, botiquín, que las personas se preocupen también por ese tema porque van a estar en su casa y pues ese es el nuevo ambiente en el que van a estar laborando. Ahí también vienen otros temas que ya son más del área de gestión humana, donde tendrán que las personas organizar cuáles son sus entregables a nivel diario, a nivel semanal, horarios, tener en cuenta que si está pues con los niños, pues no podrá tener el horario que manejaba en la oficina, tener una flexibilidad, porque aquí todos tenemos que aportar y obviamente será sacrificios que tendrán que hacer también los trabajadores para poder continuar con el rendimiento que se tenía. En esta parte también de trabajo en casa es importante darles todas las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud sobre la limpieza y desinfección en la vivienda y también la limpieza para entrar a casa, ¿cierto? Y las recomendaciones para salir de casa cuando nosotros tengamos que hacer abastecimiento de mercado o en farmacia o lo que evidentemente estamos autorizados para salir en este aislamiento preventivo obligatorio. Bueno, a nivel del sistema de gestión siguen las mismas recomendaciones del escenario, el primer escenario que veíamos. Acá siguen las mismas y es importante ver como una oportunidad, ¿cierto? El espacio virtual que se puede establecer y ver capacitaciones a nivel virtual, qué temas podemos cambiar dentro de ese plan de capacitaciones para aprovechar la oferta que tenga la ARL o demás, porque ahora hay un montón también de cursos virtuales gratuitos o incluso, ¿por qué no? También podemos invertir en cursos virtuales que ofrezcan y que nos den un beneficio grande en este momento que están en trabajo en casa. Si esto es posible, si no es posible, pues aplazarlo.
Acá también está el tema de, bueno, ¿y cómo hacemos lo de la matriz de peligros? Entonces es difícil que nosotros podamos hacer una matriz de peligro para cada casa, ¿cierto? Pero nosotros sí tenemos que incluir esa nueva actualización dentro de nuestra matriz de peligros, y vamos a poner en la matriz de peligros como una nueva actividad que es trabajo en casa y los peligros asociados al trabajo en casa. Y digamos, por ejemplo, los controles va a ser el formato de autorreporte de condiciones de trabajo y emergencias. Ese tipo de cosas serán nuestros controles, y va a ser muy muy general, pero lo importante también es tomar acción cuando nos envíen esos formatos, que incluso ahí nosotros estamos sugiriendo que haya una foto del sitio de trabajo para que podamos tomar acción y hacer seguimiento de las recomendaciones que le damos al trabajador, obviamente con los recursos que tenga, porque pues no le vamos a decir, oiga, vaya y compre otra silla, vaya, no, sino tratar de adaptarlo con lo que tiene, porque además estamos en un aislamiento preventivo obligatorio, entonces también nos toca ubicarnos en el momento del tiempo que estamos. Dicho esto, pues es lo que les queríamos comentar, compartir, porque también en esta situación es como un granito de arena que de lo que nosotros sabemos en seguridad y salud en el trabajo podamos ayudar a las empresas a manejar esta situación de una mejor forma. Si ustedes tienen material que quisieran compartir, por favor escríbanos a comercial@hsqnuevavision.com y con muchísimo gusto lo publicaremos entonces debajo del video para que más personas puedan acceder a estos documentos. Y pues nada, esperar que pase este tema, confiar mucho en Dios, tener mucha tranquilidad de que esto también va a pasar, y en la medida que nosotros seamos juiciosos, estemos en casa, ayudemos a las empresas a gestionar esta emergencia de una manera segura, vamos a poder retomar la normalidad de nuestra vida. Entonces quedamos aquí en HSQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Que estén muy bien.